y te tienes que mostrar para que la gente al final te conozca y sepan lo que haces y demás, pero luego tienes que intentar llevarlos a un sitio, y por eso fue el poner en marcha la newsletter, del que nadie te puede echar y donde la gente que te sigue y que realmente quiera sepa dónde encontrarte. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de 4 años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Buenas tardes, noches. María José, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, buenas tardes, noches, Laura. Muchas gracias por contar conmigo para estar aquí. Bueno, eres mi 6ª entrevista del día. Te decía antes que cuando hago entrevistas y me las pongo todas seguiditas, pues no suelo llegar a estas horas, pero bueno, hoy se han dado así las cosas y tengo tantas ganas de hablar de este tema, que es de creación de comunidad, que a mí el cansancio y todo se me ha ido de un plumazo cuando hemos empezado a hablar. Así que nada, tengo muchísimas ganas de hablar contigo, de aprender de ti. Eres una persona que yo te descubrí, no sé cómo ahora mismo, pero cuando te descubrí y vi la comunidad tan interesante que tienes al otro lado, dije, esta chica sabe de comunidades, vamos a traer al podcast para que nos cuente qué es lo que ha hecho, qué es lo que te está funcionando y hablar de este tema tan fascinante que nos gusta, que nos apasiona y que nos trae también bastante de cabeza. Vamos a hablar de cómo crear comunidad en Instagram, que esa es tu red por excelencia, ¿no? Sí, así es, Laura. Es la red que yo uso de forma prioritaria. Así que a pesar de las horas, vamos a hacer que merezca la pena sí. esta grabación. Perfecto, pues nada, antes de empezar yo quiero preguntarte si cuando tú empezaste con Instagram, si empezaste con esta intención de crear comunidad, de empezar a, ¿no? Como de crecer, de llegar a una audiencia más grande, o empezaste un poco por hobby. A ver, yo llevo relativamente poco tiempo cosiendo, menos de 10 años. Yo no sabía ni enhebrar lo que es una máquina de coser, porque bueno, yo he visto a mi madre, pero es como que algo que nunca me había llamado la atención. Fue a raíz de tener a mi hija y de verme encerrada en casa cuando yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Es decir, yo tenía inquietud, no podía estar en mi casa encerrada, estaba como, no podía seguir con el ritmo que llevaba mi día a día, porque es cierto que mi hija se adelantó, nació antes de tiempo, entonces estaba en casa sola con un bebé. Y bueno, pues al final fue una forma de canalizar. Me llegó un anuncio por internet y al día siguiente tenía el repartidor con la máquina de coser en la puerta. Y a partir de ahí yo empecé a leer blogs de costura, sobre todo en alemán, porque yo quería vestir a mi niña como lo que veía. Y bueno, pues a partir de ahí yo soy una persona que, bueno, he hecho atletismo prácticamente toda mi vida. Estuve compitiendo, de hecho, desde los 10 hasta los 21. Y yo creo que eso al final, lo que vives durante la infancia y durante la juventud, pues te marca lo que es tu forma de ser. Entonces yo soy una persona como muy de retos personales. Es decir, que me marco objetivos y intento conseguirlos. No necesito a lo mejor una motivación externa, ni nada. Simplemente digo, voy a ver si soy capaz de hacer esto. Y a partir de ahí es constancia. Bueno, pues lo de la red social, yo empecé a coser sin tener ni idea, pero vamos, he cosido todos los días desde ese día. Otra cosa no, pero constante he sido. Y claro, llegó un momento en el que yo descubro Instagram y yo empiezo a enseñar lo que hago, simplemente por hobby, pero era también como un pequeño reto personal y de autocuidado, decir,
mira lo que soy capaz de hacer y además como lo tengo que enseñar, esto me hace mejorar. Entonces entré en ese bucle de quiero mejorar porque lo quiero enseñar. Y así fui perfeccionando y aprendiendo a coser, bueno, pues hasta un nivel que tengo, yo creo que considerable. Y bueno, pues sin quererlo, me di cuenta de que empecé a seguir unas pautas de trabajo, de publicación. Pero es cierto que el cambio, imagino que como muchas otras mujeres, emprendedoras y bueno, yo creo que a muchas personas de nuestro país y de fuera, la pandemia nos hizo un clic, nos dio ese tiempo del que no disponíamos durante nuestra vida diaria con todas las tareas que teníamos o veníamos asumiendo y ese momento de parar y decir, bueno, ¿y qué quiero? Voy a dedicarle tiempo a esto. Y entonces fue cuando yo empecé a ver que cambié de nombre, la cuenta, empecé a ver que yo quería dar otra imagen, que quería compartir también lo que había aprendido de otras mujeres y quería enseñarlo. Y bueno, pues a partir de ahí fui cambiando la tendencia de lo que es la cuenta, de lo que es Sobonico hoy en día. Y hasta la pandemia, ¿cómo era tu cuenta? ¿Y más o menos recuerdas cuántos seguidores tenías? Bueno, pues tendría alrededor de 1000 y pico seguidores, no muchos más. Y sí, claro que recuerdo cómo era la cuenta perfectamente. El contenido en sí era el mismo, es decir, era enseñar lo que cosía, tanto para mí como para mi hija. Pero es cierto que no enseñaba, solamente trataba de inspirar. Y bueno, ahora hablaremos de los pilares que yo he visto que son necesarios para crear una comunidad dentro de Instagram. En ese momento solamente tenía algunos, por decirlo así, es decir, yo intentaba enseñar mis costuras e inspirar a los demás, pero no decía cómo podían aprender a hacerlo así. Y quizá el cambio estuvo básicamente en ese punto. Vale, ahora nos cuentas. Voy a esperar un poco más, voy a hacer un poco de teaser, porque quiero saber un poquito más sobre ti, sobre esos comienzos, cuando empezaste con Instagram. ¿En qué año fue cuando empezaste a compartir contenido? Pues yo imagino que empecé sobre 2016 o así, pero es cierto que de forma no constante, es decir, de vez en cuando cosía cosas que me gustaban, esas las enseñaba, cosía otras pues, que no me gustaban y directamente no las enseñaba, o no me salían las fotos o las imágenes como yo quería y entonces pues no lo enseñaba. Es decir, no tenía, tampoco planificaba el contenido como ahora en cuanto a buscar una fotografía, sino que yo simplemente, pues ese día si me había cosido una chaqueta y salía a la calle, pues me hacía una foto donde pillase. Si me gustaba la foto la publicaba, si no, no. En fin, todo eso ha cambiado mucho. Vale. O sea, lo tratabas más como un hobby, como un pasatiempo. Sí, totalmente. Y antes de pasar a esto de comunidad, has mencionado antes algo que me parece muy interesante y que creo que podemos también sacar de aquí, y es, bueno, tú cuando eras joven, cuando eras niña, hasta cuando tenías 20 años, creo que has dicho, fuiste atleta. Y al final eso es los atletas, los deportistas tienen una mentalidad, una resiliencia, una perseverancia, ¿no? El trabajar también por objetivos, el trabajar también muy enfocados, algo que después te puede servir en tu día a día y sobre todo, bueno, los emprendedores podemos aprender mucho de los deportistas, sobre todo en esta mentalidad tan de crecimiento y de foco, de focalizarse en una cosa. Cuéntanos un poco cómo te ha ayudado, cómo te ayuda a día de hoy estas enseñanzas que te llevas de estos años como atleta, cómo te ayuda con tu cuenta, con tus objetivos. Sí, a ver, al final el atletismo además es un deporte individual que yo creo que muchas veces el emprendimiento también empieza así siendo individual. Luego está claro que tenemos que tejer una red donde tener el soporte para mejorar y crecer, igual que pasa en un deporte individual, es decir, eres tú solo, pero al final te rodea también un equipo de entrenadores, de preparadores y demás que son la red en la que tú te apoyas. Pero claro, cuando
tú te das cuenta a lo largo de los años que la única forma de obtener el objetivo ese que quieres es siendo constante. Tienes que cumplir todos los días con tu entrenamiento. Te das cuenta también de que tienes que buscar una motivación intrínseca, es decir, que no puede ser extrínseca, es decir, tú tienes que saber el por qué quieres hacer eso. Y luego además que necesitas tiempo, que las cosas requieren un tiempo, es decir, no todo llega deprisa, es decir, está la parte de la constancia, del esfuerzo, la motivación que tienes que tener dentro de ti, porque si no, la vas a perder, y luego que todo conlleva un tiempo, es decir, nada es inmediato, por mucho que estemos acostumbrados a la inmediatez a día de hoy. Es decir, yo creo que esas son las cosas que un deporte como el atletismo en este caso, realmente todos los deportes, pero sobre todo los deportes individuales, te marca el carácter realmente. Es decir, marcarte objetivos, tener un reto, no perder esa motivación para conseguir eso que quieres, y es lo que te lleva a ser constante, a esforzarte y luego saber que, pues eso, que llega, pero que a veces llega antes y otras veces llega después. Me encanta que hayas mencionado esto. Al final son valores que te van a acompañar y que te van a hacer muy bien en todo lo que hagas en tu vida, todo lo que quieras empezar, ¿no? Hay veces que, a todas, ¿no? Ya sea empezar un negocio, ya sea empezar a hacer ejercicio, empezar a hacer algo que sabemos que queremos hacer, que nos va a hacer mucho bien, pero que por lo que sea no conseguimos tener esa constancia, ¿no? O darle un espacio en nuestra vida a pesar de que sabemos que es importante, que es uno de nuestros pilares. Podemos decir, es que para mí un pilar fundamental es sentirme bien, es sentirme, pues, estar en forma, es estar, pues no sé, tener como ciertas, cuidar mi salud. Pero luego, por lo que sea, no le damos este espacio, este tiempo tan importante, tan necesario para poder llevar a cabo este objetivo, que es fundamental, repito, en nosotras, en un pilar fundamental de nuestra vida. Y es un poco por esto, ¿no? Los tres, voy a repetir, son cuatro pilares que has mencionado, que es constancia, motivación intrínseca, tiempo, darle tiempo a este objetivo y tener este objetivo claro de lo que estás haciendo. Así es. Y realmente con la costura hice lo mismo. Yo, como te he dicho, no sabía coser ni me lo planteaba, pero cuando llegó a mi vida lo vi como un autocuidado más, como hacer ejercicio o comer bien. Es decir, para mí la costura es como terapia. Es decir, yo creo que además hoy en día, es decir, sí que hay mujeres y muchas, cada vez más, que sí que utilizan la costura como medio de vida, es decir, que cosen, que venden sus productos y muy bien, pero hay muchísimas mujeres que hoy en día cosen como terapia, como hobby, como autocuidado. Y yo creo que es un valor también a tener en cuenta, es decir, lo que es la salud mental. Yo lo vinculo directamente y al final es la base de todo, porque si no nos cuidamos nosotras, nadie lo va a hacer. Y creo que es básico para tener al final una vida plena. Y un negocio exitoso y todo lo que queramos. Pero encontrar es que ese espacio para desconectar y que nos reconecta, ¿no? Que recarga nuestras pilas y que hace que nuestra cabeza esté enfocada en eso que estamos haciendo, en ese proyecto que tenemos entre manos y no en el proyecto que estamos después haciendo para nuestro trabajo. Porque, es importante aprender a desconectar y a veces teniendo algo, ¿no? Como otro proyecto manual, como por ejemplo para mí esa cerámica. Es que no puedo pensar en otras cosas cuando estoy con un trozo de barro en mis manos. Es que es imposible estar pensando en la próxima estrategia para el lanzamiento. Es que me vado completamente. Y eso me da paz y me da salud mental, como decías. Pero es lo que te comentaba, es decir, sí, bueno, antes te he nombrado que yo tengo como unos pilares, ¿no? Sobre los que crear comunidad y demás. Pero debajo de esos pilares, bueno, mis conocimientos de construcción son nulos, pero creo que se llama solera. Es decir, la base o el suelo en el que podemos asentar esos pilares. Al final, esa solera donde tú eres constante, pero tienes que mantener un equilibrio para poder mantenerte en el tiempo, está formado por autocuidados, es decir, los que tú te das, y más cuando vas a emprender o vas a empezar una actividad nueva. Luego la red de apoyo que tienes, tu gente o el resto de
de emprendedoras, emprendedores que tienes a tu alrededor y con los que te rodeas. Y luego lo que es la parte de descanso, que fíjate, yo lo saco de la parte de autocuidados porque es muy importante. Es decir, sería como las tres, es decir, los tres elementos o los tres materiales que conformarían esa solera o esa base. Es decir, ser capaz de tener tiempo para ti, de respetarte, de ser capaz de desconectar de alguna manera. La gente que te rodea, que te respete ese espacio, que tú lo respetes y que puedas tener esa ayuda cuando la pides. Y luego el descanso. Desconexión, red de apoyo y descanso. Esto dirías que es como la base para crear comunidad, la base para emprender. Sí, básicamente, es decir, por mi experiencia, es decir, en este tiempo que llevo, yo me he dado cuenta que lo más importante es decir, que esa base al final es la constancia. Y para ser constante, tienes que ser capaz de mantener un equilibrio. Y ese equilibrio solamente lo consigues cuando te cuidas, cuando te cuidan y te dejas cuidar y cuando descansas también. Me encanta, me encanta. Vamos a hablar, porque hemos hablado un poco de desconexión, vamos a hablar un poco de la parte de red de apoyo, ¿no? De tener estas personas que te nutren, que te apoyan, que creen en ti, que no te dejan caer. ¿Cómo has encontrado tú a estas personas vitamina, por así decirlo, porque esta palabra ahora se escucha mucho, pero dentro de este sector, ¿no? De sector comunidad. No sé si en tu caso son personas dentro de tu nicho o es tu misma familia, tu entorno, pero digamos estas personas que cuando empiezas a flaquear o cuando estás cansado, incluso cuando necesitas un extra de motivación, que están ahí. Bueno, pues al final la familia tiene que estar porque tiene que respetarte ese espacio, tanto cuando estás muy metida, porque estás como muy motivada, con mucha energía y sabes que esa energía tiene que ir para ese proyecto en ese momento, tienen que respetártelo, a como cuando te ven que no, que sean capaces de sacarte de ahí y de enseñarte que hay otras cosas. Es decir, la familia. Luego, por ejemplo, para mí lo que es el deporte, mi grupo de mujeres con las que corro, con las que entreno y demás, es muy importante. Es decir, el tener también esa vía de desconexión, de poder, porque cuando uno va corriendo, a veces habla de cosas que no se atreve a decir en otro momento. Entonces, para mí esa parte también es importante. Y luego, por supuesto, las amigas que he hecho, porque al final son algunas de ellas amigas dentro de lo que es la comunidad que tengo y que son realmente las que te pueden llegar a entender cuando hablas de determinados temas que ni la familia ni la gente que no se dedica a coser o a emprender pues son capaces de entender porque no han pasado por eso y al final compartir experiencias es una de las cosas más enriquecedoras que hay. Total. Porque siempre hay alguien que ha pasado por eso antes que tú. Total, sí, completamente. Que puede ser, me gusta que hayas mencionado esto, ¿no? Como tanto gente de nuestro nicho que habla nuestro idioma, como también tenemos que tener a nuestra gente, a nuestro núcleo de nuestra parte. Y esto a veces, porque es que conozco a las oyentes que están escuchando este podcast y sé que hay veces que no es el caso, sobre todo cuando estás empezando y te encuentras con mucha reticencia de tu entorno, con mucho escepticismo sobre lo que estás haciendo, sobre todo si ya tienes un trabajo y para qué te vas a meter en estos embolados, si tienes la cabeza en otra, no, o sea, como digamos que a veces no te encuentras ese apoyo que es tan importante y por eso, bueno, ¿tú qué le recomendarías a estas personas que están viviendo una situación así? A ver, yo creo que es lo primero, pues es hablar al final con ese entorno, es decir, los tienes que sentar y le tienes que explicar lo importante que es para ti. Yo afortunadamente es cierto que no he pasado por esa experiencia. Yo, bueno, recuerdo con mucho cariño a mi abuela, y recuerdo que muchas veces le decía a mi madre, cuando teníamos pues lo normal, relación madre-hija en algún punto así un poco más distante, siempre le decía, solo tenemos una, tenemos que quererla como es. Es así, tenemos que quererla como es. Es decir, entonces le venía a decir a mi madre, mi abuela, respeta sus decisiones y lo que quiere hacer en cada momento.
Cuando necesite ayuda, nosotros tenemos que estar ahí, pero no le tenemos que decir lo que tiene que hacer. Entonces, al final yo creo que la gente que te quiere tiene que quererte como eres y respetar las decisiones que tomas. Pueden que no las comparta. Entra dentro de las relaciones personales, pero sí las que respeta. Pero las tiene que respetar, es básico. Por supuesto. Sí, y hay veces que tenemos que darles también un poco de tiempo para que confíen en nosotras, porque también cuando estamos empezando incluso nos falta esa esa confianza propia en nosotras, en nuestras ideas. Entonces, muchas veces si no lo tenemos dentro, tampoco lo estamos proyectando hacia afuera. Y hay veces, lo digo por experiencia personal, que si no confían en nosotras, no es porque nos quieran, no es porque no nos quieran ver crecer, es porque quieren que no nos hagamos daño, es porque quieren que no nos apeguemos. Y entonces también tenemos que ponernos del otro lado, ¿no? Y decir, no lo hacen con mala intención, pero también necesito un tiempo para demostrarles y para demostrarme que puedo. Todo lleva su tiempo, como tú decías, tiempo es uno de esos pilares fundamentales. Esto es más del emprendimiento y de la vida, que todo está conectado, pero bueno, para las que estáis en ese punto, yo creo que os va a servir. Simplemente dar tiempo al tiempo y saber que cuando no están ahí de la forma en la que tú lo necesitas, que quizá simplemente necesitas a lo mejor un poco de espacio y de focalizarte en tu objetivo y de demostrarte a ti misma que puedes. Cuando te lo crees, tú lo proyectas. Cuando demuestras que puedes conseguirlo, el resto de personas, aunque estaría bien que fuera desde el principio, pero te aplauden, te dan la palmita en la espalda y te dicen, mira, yo siempre he creído en ti. Bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Todo llega, os lo prometo que todo llega. María José, volviendo al tema de comunidad. Vamos a hablar de este proceso de creación de contenido. Tú has dicho antes que eres muy metódica, que tienes una fórmula, que tienes una forma de hacer las cosas ahora, que has ido aprendiendo con los años. Y me encantaría saber desde el principio, ¿vale? Desde no sé cómo lo haces, ahora nos cuentas. Si tú te sientas el mismo día, hoy estamos a jueves, ¿no? Sí. Tú te sientas un jueves por la mañana y dices, a ver, hoy me apetece hablar de cómo hacer esta chaqueta y haces el vídeo. Eso me imaginaba. Cuéntanos cómo es este proceso de creación de contenido que está tan ligado y es tan importante para tener una comunidad fiel al otro lado. Bueno, yo te he hablado de constancia y de esfuerzo y esto al final se traduce en productividad. Es decir, en tener una estrategia de productividad, un sistema de organización y de planificación. Al final es lo único que te va a dar el fruto con el tiempo. Yo lo que te comentaba antes, después de esta solera que hemos puesto, que hemos dicho de descanso, de red externa y de autocuidados, te tienes que plantear cuáles van a ser los pilares sobre los que tú vas a montar tu comunidad. Es decir, tú tienes que saber qué les vas a dar. Y aquí, bueno, pues yo te comentaba antes que yo tengo como 5 pilares que sí es decir, los vi a posteriori. Es decir, después de estar un tiempo, cuando la comunidad empezó a crecer, dije, ¿qué le estás dando? Necesitas saber qué les estás dando y por qué estás creciendo. ¿Para qué? Porque al final tienes que alimentar también esa parte. Entonces yo me di cuenta que al final que lo que a la gente le gustaba era que los inspirase, que era algo como que ya hacía, es decir, que yo mostrase lo que había cosido, es decir, que les inspirase para hacer ellas sus propias creaciones, pero luego tenemos también la parte de motivarles, el ver que contar tu historia, es decir, el decirles que alguien que no sabía enhebrar una máquina de coser ha conseguido hacerlo y es capaz de coser lo que ellas quieren coser, es decir, inspirar contando al final lo que es tu realidad y tu día a día, compartir, es decir, compartir esos patrones, esas telas, donde has comprado esa tela, donde has comprado pues ese forro, es decir, los distintos materiales que utilizamos para coser, es decir, compartir toda la información de valor que tienes, enseñar a hacerlo. Es decir, no solamente inspirar diciendo mira lo que llevo, sino
te voy a decir cómo lo hago y dónde he comprado el material para hacerlo y luego ayudarles, ser un soporte también. Estar ahí para cuando tienen dudas, cuando tienen preguntas, pues estar disponible. Entonces, mis pilares o los pilares que me di cuenta de que yo estaba ofreciendo y que son los que tenía que seguir fortaleciendo para que la cuenta así se mantuviese y cada vez estuviese más fuerte, era inspirar, motivar, compartir, enseñar y ayudar en todo lo que pudiese. Y a partir de ahí, con un buen sistema de organización y de planificación, que no sé si me he desviado un pelín del tema. Para nada, porque todo está relacionado y me gusta que hables de los pilares, porque es verdad que es algo que a lo mejor sin darnos cuenta los tenemos, porque muchas veces es también algo que está muy conectado con la forma en la que a nosotros nos gusta consumir contenido y también es algo muy natural, ¿no? Que nos sale, si nos gusta enseñar de forma natural, probablemente vaya a ser también un pilar de nuestra marca. Si somos cercanas, probablemente también lo vaya a ser, o debería serlo, porque debería ir lo más en sintonía con nosotras para que todo sea más fluido, para que sea más fácil. Con estos pilares, vamos a entrar en la productividad, como tú dices, la organización del contenido. Vale, yo me planifico por mes, es decir, yo suelo utilizar bloques de tiempo. Yo no me dedico a esto, no vivo de esto, yo soy maestra, jornada completa de 9 a 3, estoy en mi colegio y me encanta lo que hago. Es decir, al final yo me siento realizada enseñando y estando allí, pero sí que es cierto que también quiero enseñar fuera y crecer por otro lado. Es decir, que a nivel profesional creo que puedo dar mucho más. Entonces yo al final mi tiempo es limitado. ¿Por qué? Porque yo tengo mi agenda y mi agenda está totalmente bloqueada, lo que es la jornada de mañana en la que trabajo, y luego además tengo bloqueados los días que entreno y de autocuidado. Es decir, el deporte, por decirlo así, está en la agenda con tiempo bloqueado. No está dentro del tiempo que sobra, sino que está metido como fijo. Entonces, con los bloques de tiempo que tengo, con el tiempo que yo sé que dispongo cada día de la semana, yo planifico lo que es el contenido mensual, luego lo vuelco en lo concreto en semanas y luego, por supuesto, en cada día. Y además intento que el mes anterior tener el trabajo hecho del mes siguiente, porque coser requiere su tiempo, es decir, no es crear contenido, es decir, yo no puedo de un día para otro voy a crear contenido si no tengo mis prendas cosidas o si no tengo que enseñar. Entonces necesito tiempo para coser, necesito tiempo para hacer fotos, necesito tiempo para editar y todo eso lo tengo que tener muy bien organizado. Y luego agrupo tareas, que yo sé que tú también lo haces. Al final es básico también para poder ser productivo. Es decir, si yo coso durante 2 días a la semana, hay uno en el que me dedico a hacer todas las fotos de todo lo que tengo cosido. Además, tiene que ser un día a cierta hora, que es cuando hago mejor luz ahí y demás. Entonces, todo eso sí que lo tengo totalmente organizado. Vale. Entonces, tú cuando empiezas a preparar tu contenido con un mes vista, ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? Inspirándote. Mira, te voy a contar cuál es mi proceso y ahora nos cuentas cuál es el tuyo. Porque a mí también llegar a este proceso me ha costado y ahora es como que tengo un ritual en torno al proceso de creación de contenido que me encanta. Cuando antes era una piedra en el zapato yo de crear contenido, de no tengo el post, o realmente estaba el mismo día buscando inspiración para hacer, para publicar, para escribir en el mismo momento. Era un poco así todo como muy atropellado y ahí la creatividad no podía fluir. Mi proceso de creación es muy sencillo, pero al mismo tiempo pues muy eficaz. Cuando puedo me voy a una cafetería, desayuno fuera, todo así como muy, muy idílico, pero necesito como estos estímulos para estar bien creativa.
Entonces luego lo que hago es pasarme por lo menos 1 hora y media o así, o 1 hora buscando inspiración en otras cuentas, inspiración en publicaciones, tanto de fotos, de textos, de tal. O sea, como un momento de brainstorming de ideas de inspiración, para después yo ver el concepto de las publicaciones. Concepto, es decir, pues en esta publicación quiero hablar de, yo qué sé, pues de la temática que sea. Vale, entonces una vez que tengo las temáticas listas, paso a pensar en los copies, pero de la imagen, porque lo mío son mucho frases o tal, entonces paso a pensar y ahí es otro proceso de brainstorming, de juegos de palabras, de tal, e intentar que sea impactante y ahí puedo pasarme pues fácilmente también 1 hora y media, 2 horas. También hablo yo suelo hacer los contenidos como en una tarde me siento o en un día me siento y hago 2 meses de contenido. Después, una vez que tengo estos tal, me paso a hacer las imágenes en Canva. Entonces ahí lo pongo todo bonito, con colorinchis, no sé qué. Y luego una vez que ya lo tengo todo, paso... Una vez que lo tengo todo, ya está, me lo descargo y lo subo a Dropbox, lo estoy haciendo ahora. Sí, en Dropbox. Y luego los copies los escribo en el mismo momento en el que lo voy a publicar. Es decir, los copies no los tengo escritos porque es algo que me fluye mucho y bueno, pues dependiendo del momento, pues un día escribo una frase y otro día escribo un párrafo o 10 párrafos. Pero ese es el proceso. En un día puedo tener niquelado 1 mes y medio, 2 meses de tal. Y además no lo hago en una cuadrícula para ver qué colores van encajando. Lo que hago es, en el momento que voy a publicar, veo, vale, he publicado rosa, morado, azul y amarillo, ponte, pues ahora encaja una rosa. Venga, pues voy a buscar una rosa dentro de todas las que tengo creadas. Y es así como lo hago. Cuéntanos ahora tú, ¿cómo es Vale, cómo es pues ese mira, aquí, además este fin de semana pasado, en mi newsletter hablaba precisamente de esto, del día de pensar. Yo tengo bueno, yo siempre llevo una libreta en la mano, mi libreta de las ideas. Bueno, y si no, la app de notas del móvil, la cámara, cualquier cosa que se me ocurre, conversación, cosa que me inspira, imagen que veo, lo que sea, yo lo apunto incluso problemas. Yo lo apunto en esta libreta de las ideas. E intento olvidarme el resto de la semana de eso. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Es decir, en el tiempo que tengo que hacer lo que tengo planificado. No puedo ponerme a pensar en ese momento. A veces cuando salgo de viaje llego con el móvil, que tengo muchísimas fotos del viaje, pero tengo muchísimas fotos de gente de espaldas porque he visto una falda, una mochila o un bolso, un jersey que me ha gustado y les hago las fotos un poco así de extranjis de, mira, esto me lo guardo. Bueno, pues yo para mí los sábados es el día de pensar. Los sábados suele ser el único día en el que intento no ponerme despertador. Me suelo levantar temprano porque ya he entrado en esa dinámica, pero no me pongo despertador. Me hago el desayuno y entonces es cuando saco la libreta de las ideas. Y a partir de ahí todo lo que tengo apuntado de esa semana, pues hay ideas que directamente las descarto y hay otras que las desarrollo. Y tal cual las desarrollo, si se convierten en acciones, incluso las agendo directamente. Entonces, al final viene a ser el mismo proceso de inspiración, porque yo luego tengo en esa misma libreta un apartado de costuras, un apartado de ideas para hacer reels, otro de lo que es contenido diferente. Entonces, ¿cómo me planifico yo el mes cuando me enfrento a él directamente? Lo primero que tengo en cuenta es, pues si tengo alguna colaboración ese mes, obviamente, porque tengo que respetarlo. Si hay alguna fecha señalada, el día de las costureras, pues una semana de la Fashion Week, que habla mucho de lo que es del reciclaje en la moda y demás. Es decir, y luego también me siento a ver qué cosas quieres o qué cosas necesitas coserte, porque para mí también eso es básico. No se trata de coser por coser, porque yo al final todo lo que coso lo uso. Entonces, bueno, o porque lo voy a regalar o para mí o para lo que sea. Entonces, teniendo en cuenta lo que quiero coser, los compromisos que pueda tener por colaboraciones o los días señalados, me voy a toda la lista que tengo de ideas que he tenido y voy colocando por días. Luego, lo que organizo por semanas es el trabajo que tengo que hacer para llegar a esos días, justo con una semana de antelación. Y teniendo en cuenta
que normalmente las fotos las hago domingo por la mañana. Yo los domingos por la mañana me levanto muy temprano, me voy a correr con un grupo de hombres y mujeres que tenemos el mismo vicio, por decirlo así. Solemos ir a la montaña. Cuando llego y me ducho es cuando monto lo que es todo el tinglado para hacerme mis fotos, y si he cosido 4 cosas, pues a las 4 cosas les voy haciendo fotos y demás. Y entonces ese contenido por la noche o normalmente lunes y demás lo dedico a editar imágenes y vídeos para stories, reels y demás, porque al final el mismo contenido se le puede dar un poco, se le puede estirar un poquito, hay que mostrarlo de distintas formas, y entonces ya señalo como que lo tengo terminado. En cuanto al copy, hago como tú. No lo programo, es decir, yo publico manualmente, porque al final, aunque tú hayas cosido con un mes de antelación, el copy y lo que cuentas tiene que ser totalmente actualizado, tiene que ser cercano. No sabes lo que ha podido ocurrir, lo que te han podido preguntar, entonces eso sí que tiene que ser totalmente directo y cercano, y sí lo escribo en ese momento. Pero yo tengo ese día de pensar. Para mí es básico. Y la libreta. Sí, es fundamental el tener un día de pensar, una mañana de pensar, unas horas de pensar, pero no empezar y ya estar creando. Cojo mi móvil porque voy a abrir tu Instagram mientras que hablamos. Me voy a tus últimas publicaciones, que no son de estas que has... Ah, sí, vale. Me voy a tus últimas publicaciones. Vale, tienes las pineadas. Pineadas, no sé si hay una palabra tal, pero bueno. 251 comentarios. Siguiente, 160 comentarios. Bueno, y 2000 y pico me gustas. Siguiente, 107 comentarios. 1017 en un sorteo. 39 con 700 me gustas. 54, estoy leyendo, no estoy seleccionando, 54 comentarios con 1066 me gustas. 121 comentarios. 77 comentarios. O sea, me parece que es un engagement en estos tiempos que corren que vamos, que te aplaudo, porque esto no se ve todos los días y se nota que tienes una comunidad real, y además me gusta porque es que tú estás ahí comentando. Yo no sé si tú te dejas alguna vez algún comentario por contestar. Nunca. Es que me encanta. No, es que no te suelo, nota, pero no, nunca. Es que, a ver, al final no tenemos espectadores, tenemos seguidores. Y al final esos seguidores son personas, son como nosotros, es decir, como nosotras. Al final tú das, ellos te dan, se trata de compartir, de interactuar. Para eso es una red social, y eso es básico. Es decir, dentro de, igual que está la constancia, es decir, el mantener ese equilibrio para ser capaz de publicar durante el tiempo, hay que ser constante y ser capaz de mantener esa constancia de publicaciones. Tienes que interactuar con la gente para crear comunidad. Es decir, tienen que saber que les vas a contestar. Es decir, a mí me sorprende muchas veces cuando alguien me dice, ay, muchas gracias por contestar. Digo, gracias no, digo, yo contesto siempre, me has hecho una pregunta. Es decir, al final tú imagínate que estás en una reunión, en un grupo, estás con gente que alguien te pregunta y tú no le contestas. Es decir, no, pues al final esto es lo mismo. Quizá no las conoces personalmente, pero es una persona que ha dedicado su tiempo a escucharte, y el tiempo es lo más importante que tenemos. Entonces, si alguien te dedica su tiempo porque quiere saber de ti, saber lo que haces y aprender de ti, se lo tienes que devolver. Sí, estoy de acuerdo contigo. Me encantaría decir que lo hago, lo intento, pero me cuesta, pero en general porque las redes sociales me cuestan. Y me cuesta porque siempre tenemos como un mogollón de cosas que hacer. Entonces es pasar de Instagram a, pues eso, gestionar pues muchas cosas del negocio. Y es verdad que la parte de contestar comentarios no soy la mejor, pero yo os leo y os prometo que agradezco a todos y cada uno de los mensajes, Laura, que me llegan. A veces solamente con una carita sonriente, como diciéndole, te he leído. Ya, sí. Es verdad. Tienes razón. Y tomo nota. Sí que es importante, yo creo que sí. Sí, no, 100%. 100%. Y has hablado antes que tienes newsletter. Sí. ¿Newsletter sobre qué? ¿Qué cuentas en tus newsletters? Pues un poquito de todo.
Es decir, hablo de costura, comparto tips de hábitos para coser mejor, por ejemplo, que es la que estoy preparando esta semana, pero también sobre productividad, organización, eh, ideas, puntos de vista. Realmente me muestro un poco más, es algo Ajá. más personal. Es decir, al final las redes sociales entran en una... van muy rápidas, van muy Ujú. rápidas. Al final Instagram es muy rápido. Tú puedes enseñar un contenido hoy y mañana ya no se acuerda absolutamente nadie. Si alguien Sí. está suscrita a tu newsletter y se da el tiempo de leerte atentamente, pues yo creo que Ujú. tú tienes que mostrarte y darle un poco más. Entonces, Ujú. bueno, se habla de costura, pero se habla de autocuidados, de planificación, de productividad, de todo. Me encanta. Y hablando de comunidad, esto es una muy buena, entre comillas, estrategia. Es algo también, es muy humano, pero al mismo tiempo pensando estratégicamente en un negocio, cuando tienes una newsletter, vamos, es algo que es muy potente. Si lo vas haciendo poco a poco, tu base de datos va aumentando, eso también luego te da muchas opciones. Y Es que en las dime, redes sociales estamos de alquiler. Ya lo efectivamente. hemos visto estos días. Al final tenemos que llevar, es decir, la gente que nos quiere la tenemos que traer a casa. Ujú, Y la newsletter es ese camino para cuando ujú. el pisito de alquiler que tenemos en Instagram, pues si se va por lo que sea, pues que esa gente al final tú los puedas encontrar o ellos te puedan encontrar. Exacto, exacto. Estamos de alquiler o nos pueden cerrar el chiringuito en cualquier momento, que Sí, también entonces, pasa, te pueden hackear, te pueden cerrar, te puede pasar lo que ha pasado recientemente, de pum, de en- repente 1000 cuentas se te van de seguidores o tú puedes ser una de esas 1000 cuentas que te borran. entonces como aquí sí que como desde un punto de vista de emprendedora, sí que hay que tener eso muy en cuenta. Es decir, crear Mm, comunidad en una red social es mm, básico. sí. Es decir, y te tienes que mostrar para que la gente al final te conozca y sepan lo que haces y demás, pero luego tienes que intentar llevarlos a un sitio, y por eso fue el poner en marcha la newsletter, del que nadie te puede echar y donde la gente que te sigue y que realmente quiera sepa dónde encontrarte. Ujú, totalmente alineada contigo. Y bueno, podría seguir haciéndote preguntas y preguntas Oh, sobre claro. esto, pero no quiero abusar de tu tiempo. Simplemente una pregunta más. Sí, dime, Sí, dime, te quería veo decir ahí también, con... porque sí, bueno, dentro de toda esta parte de crear comunidad, sí creo que hay un punto que no lo hemos tocado todavía, no sé si me vas a preguntar, no sé si va por ahí, pero es el concepto de mostrarse, Justo iba ahí. ¿vale? Porque es básico. Y Ujú, aquí cada uno tiene que marcar sus límites de hasta dónde quiere enseñar de su vida o de su forma ujú, de ser o de su forma de vivir. Pero fíjate, no demostrarse como exhibir mi vida tan perfecta que tengo. No, no. Aquí entramos en un trabajo de autoconcepto y un trabajo personal, que yo creo que quizá es una de las cosas más duras de una red social como es Instagram. ujú, Porque tú hay días que te ves mejor y hay días que te ves peor, pero tienes que ser capaz de demostrarte hasta dónde quieres, pero todos los días. Es ujú, decir, queriéndote más, es decir, viéndote mejor y viéndote peor. El día que tienes bien y el día que tienes regular, respetando mm, tus ritmos, pero te tienes que autoaceptar. Es decir, supone un trabajo de autoestima tan grande, es decir, mira, y me da lo mismo lo que piensen o me da lo mismo que hoy esté fea y hoy si me pongo un filtro porque me da la gana y si no porque también. ujú, Es ujú, decir, el tener esa autoestima totalmente controlada y fuerte, aunque tengamos días de bajón, pero ese trabajo de autoaceptación, de conocimiento personal, es básico para que crear una comunidad dentro de una red social. Lo tienes que tener clarísimo. Al final, ver fotos de productos o de cosas que has hecho sin que tú salgas, eso pues ni genera confianza ni genera complicidad en esa ujú. gente que hay detrás. Y Sí. es eso, complicidad y confianza lo que tienes que dar.
hay muchos aspectos de tu vida que no tienes. Yo no enseño lo que como, ni con quién voy, ni con quién vengo, ni cuando voy al cine, o a lo mejor algún día sí, pero sí que enseño cuando hago ejercicio, cuando estoy cosiendo, los ratos que paso con mi hija, con mis gatos, no sé, ese tipo de cosas. Es decir, yo pongo mis límites, obviamente, pero tanto los días buenos como los malos. Me lo he trabajado. De hecho, intento marcarme, si veo que paso un par de días que no me ha apetecido aparecer por stories, digo, hoy lo haces, vamos, te cueste lo que te cueste. Y no lo hago por mis seguidores, lo hago por mí. Es decir, porque yo me tengo que querer, esté como esté, y no puedo sentir, no vergüenza, no es vergüenza de enseñarte, sino decir, es que soy así. Y entonces te tienes que mostrar así. Y tienes que enseñar también que tienes días buenos y días malos. Es decir, aquí nadie es perfecta, ni tenemos una vida idílica. Y si he salido a correr un día y ha sido un día horroroso y he llegado hecha polvo y además me he tenido que dejar el entrenamiento a medio, pues también lo digo. Y si he cosido algo que es un churro, pues mira, pues también, si es que es lo más normal del mundo. Es normalizar, es justo eso. Es normalizar las redes sociales, es normalizar vernos, a ver, es que tampoco, la perspectiva selfie no queda muy bien. Entonces yo entiendo que nos quedamos poner un buen filtro porque, oye, es que en el espejo estamos más monas que en la cámara. Pero que tampoco pasa nada por ponerse un filtro. Pero no pasa nada, exacto. Claro. Tú tienes que saber que es un filtro y tus seguidoras también lo saben. Sí. Es decir, y ya está. Sí, exacto. Y si algún día porque yo entiendo que aquí hay muchas mujeres que nos están escuchando y que todavía no han dado ni siquiera el paso de empezar a hablar en la cámara. Y muchas veces, y yo no sé si a ti te pasó, María José, el miedo que tienes o el bloqueo que tienes es qué va a pensar tu entorno, qué va a pensar la gente que te conoce, no tu compañero de trabajo, tu familia, tu hermano, tu vecina con la que llevas 10 años sin hablar y que te importa nada lo que piense, pero ya tienes en la cabeza, uy, ¿qué va a pensar mi vecina del quinto? Pues a mí ahora ya me da igual. Quizá al principio no. Es verdad que muchas veces nos cuesta más aceptar o nos bloquea ¿y la gente que me conoce qué va a pensar de mí? Porque al final yo vivo en un pueblo pequeño y aquí pues nos conocemos prácticamente todos. Pero es que ese es el trabajo personal y de autoestima que antes te decía. Es que tú también eres esa. Entonces, no te puedes avergonzar de lo que eres o de lo que haces, y lo haces porque quieres y porque te gusta. Entonces, yo doy clase en un colegio. Me seguirán mamás, exalumnos y muchísimos. Luego me los encuentro en la farmacia, en la panadería, en la calle, o le doy clases a sus hijos. Pero bueno, yo también coso y enseño lo que hago. Y al final, si tú eres coherente y es que tampoco va la gente luego, es que a veces nos preocupamos más por lo que piensan, lo que creemos que van a pensar de nosotros, que lo que realmente piensan de nosotros. Yo, vamos, me he dado cuenta de eso, que tú al final te tienes que mostrar tal cual eres. Y es lo que funciona dentro de las redes sociales y en tu día a día, en la vida. Sí. Pues con esto, con este último consejo, por así decirlo, tan potente, nos vamos despidiendo. María José, mil gracias por este ratito que has compartido por aquí con nosotras. Me ha parecido que has compartido mucho valor, además de una forma muy cercana, basada en tus experiencias. Yo creo que esta conversación va a resonar con muchas mujeres que nos están escuchando y espero que les anime a dar este paso, a mostrarse, a dejar de pensar tanto en qué van a decir, a también, como tú decías, hacerlo de una forma metódica, no empezar y ¿no? Como ya está, pues me pongo hoy y creo, no, pues ponte bien, crea un plan de contenidos, ten tu día de pensar, todas esas perlitas que nos has ido dejando en el episodio, que lo apliquemos porque también es una forma sencilla de ponerse y de luego no ir atropelladas por la vida. Si vamos atropelladas, si vamos sufriendo por el camino, no tiene ningún sentido y va a ser, vamos, insostenible. Así que con todo esto que nos has compartido, sí que quiero que nos digas, para terminar, dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver tu cuenta, tus creaciones. Bueno, pues yo tengo una web que es sobonico.com,
Sew es coser en inglés y bonico, bueno, pues es una palabra de mi tierra, ya sabes, el concepto este que tenemos los murcianos, y todo, levante de bonico, que es algo pues divertido, gracioso, original, así con chispa. Bueno, pues ese es el nombre que elegí. Entonces, también en Instagram me podéis encontrar como Sew Bonico y ahí tenéis todo lo que queráis sobre mí. Y si me escribís, pues voy a contestar siempre. Sí. Muchísimas gracias. Y yo lo intentaré. Te contesté. Gracias mil por este ratito. Por cierto, Sew Bonico se escribe S-E-W. S-E-W, Bonico. Bonico con C, bien. Sí. Pues mil gracias y gracias a todas por quedaros hasta el final. Nos escuchamos el próximo episodio. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iVoox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.